Listo. Ya. Señor Rojas Chávez, vamos a comenzar nuestra siguiente reunión. Creo que es la tercera, Sí, ¿no? es la tercera. Y esta ya es la tercera. La tercera reunión en la cual usted ha agregado el capítulo sobre el cual conversamos la reunión anterior, ha agregado, como usted mismo me anunció, este aspecto referente a lo fantástico, ¿no? Los elementos que constituyen lo fantástico. Entonces, para comenzar en la página 19, cuando usted da la definición de arrobas, para ver un poquito la aplicabilidad, porque es un capítulo denso, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero si quisiéramos partir así como una suerte de adelanto, dice, el relato fantástico sustituye la familiaridad por lo extraño, nos sitúa inicialmente en un mundo cotidiano, normal, el nuestro, que inicialmente es asaltado por un fenómeno imposible y como tal incomprensible que subvierte los códigos, las certezas que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad. En definitiva, destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad y por ello en la absoluta inquietud. ¿Cuál es, digamos, el relato licenciado Vidriera? ¿Se aplicaría a esta definición? ¿Sería un antecedente, como usted señala? ¿Cómo aplicamos estas categorías a la novela que usted está estudiando? Claro, sí, precisamente en ese capítulo tomo tres conceptos importantes, Sí. ¿no? Que es lo real, lo imposible y el miedo. Sí. Justamente trabajo sobre esto porque me parecen lo más importante y relevante en cuanto al análisis de los antecedentes sobre lo fantástico. Ajá. Y justamente en ese capítulo intento problematizar estos conceptos Sí. en función de implementar algunas nuevas definiciones, ¿no? A estas, y para poder aplicarlas efectivamente. Sí. Y esto pasa porque, al menos bajo mi lectura, creo que hay un problema con la definición que hace Roa sobre lo fantástico, porque es demasiado está demasiado implicado con su idea de realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo real para el lector? ¿Qué es lo real para el lector? Es un problema porque el lector puede ser múltiple, ¿no? Múltiples, claro. El lector. Es Claro. por eso que intento llevar esta definición o estos conceptos de lo fantástico y hacia el texto, que estén solo implicados en el texto. En ese sentido, por eso aplico las categorías de Gustavo Bueno sobre el espacio antropológico, claro. el concepto Sí. bajo el concepto de una ficción autónoma frente a lo real. Claro, En es ese decir, lo fantástico es autónomo respecto a la realidad, a lo real, ¿no? En ese sentido, lo real es autónomo. La realidad se construye a partir de la interpretación del texto. El texto da sus propios estatutos de realidad. Claro. Luego de haber complejizado esta realidad y darle categorías, y las categorías que voy a usar son las de Gustavo Bueno, sí. Para ver dónde se ubica cada elemento, dónde está sí. cuál es el círculo antropológico, sí. humano, el círculo de lo... Fíjese, sobre eso justamente en la página 21 usted establece estos conceptos, ¿no? Dice, habla especialmente en la página 21, dice, la construcción tanto de personajes como de sus relaciones nos permite hablar de una realidad de la ficción. O sea, la ficción también es una especie de realidad, ¿no? Esto es lo que sugiere el maestro al escribir: uso extraordinario de sus términos y relaciones operatorias. Es extraordinario en el sentido de que no refiere a la realidad extratextual, es decir, no busca efectuar una verdad de, sino construir una realidad propia.
las relaciones que se formen en la ficción, entonces definirían lo que Gustavo Bueno llama espacio antropológico. Espacio antropológico. Luego dice ahí, este espacio estaría definido por sus ejes, los cuales son circular, lo humano, radial, que es la naturaleza, y angular, la religión. Esto hace que relacionemos estos conceptos, vamos a decir, complejos, ¿no? Pero lo interesante es que de alguna forma se hacen más perceptibles en la medida en que usted asocia lo humano con la figura de lo circular, ¿no? De la totalidad. Esto tendría que ver también con la figura del mundo. Luego, radial. Lo de radial no lo entendí bien. Radial es una suerte de raya que corta una realidad, ¿no? Así debía entenderse. Claro, supongo que podría hacerse más fácil para el lector. Justamente Gustavo Bueno en su libro hace 2 gráficos sobre eso. Ajá. Es considera pertinente que también ponga esos gráficos para Sí. que sea más fácil interpretarlo. Claro. Y luego, ¿por qué la religión es importante dentro de esta tríada, no? Claro, a ver, en resumen, las relaciones entre humanos se podrían establecer como conexiones que en el total forman este círculo, ¿no? El círculo humano. Luego, los elementos de la naturaleza y sus conexiones entre ellas forman otro círculo. Claro. Luego, hay una distancia, ¿no? Entre el círculo humano y el círculo de la naturaleza. Ya. Estos pueden ser pensados de 2 formas, ¿no? O lo humano que contiene la naturaleza, o la naturaleza que contiene el humano. Contiene el humano, ya. En este sentido, Gustavo Bueno ofrece una postura bilateral, ¿no? Que ninguna de las dos se niega entre sí. En ese sentido, el eje radial, Ajá. sí, claro, ese eje estaría, lo divino estaría entre esas dos, ¿no? Entre lo humano y la naturaleza. Sí, pues. Porque el ser humano confiere a la naturaleza o a cosas extrahumanas. Extrahumanas. Distintas. O sea, es algo que está fuera del humano, pero no es naturaleza. Entonces está antes y entre ella y nosotros. Es algo divino. Porque le da nociones distintas. Claro. En todo caso, los seres humanos percibimos también esa dimensión como algo diferente a la naturaleza, pero que también tiene que ver con esa naturaleza, ¿no? Claro. En ese sentido, es por eso que nacen las divinidades totémicas, ¿no? Porque claro. Pertenecen a la naturaleza, pero son sacadas de ella para acercarlas a nosotros. Así son es. Sí. De razón y otras. Es que el ser humano siempre necesita figurativizar algo, ¿no? Hacerlo sensible a los oídos, como a los sentidos, como también se dice un poco más adelante, ¿no? Porque esta cita de Bueno también está en la página 22, es una cita de Bueno, dice: así apelamos la diferenciación que hace Gustavo Bueno entre naturaleza y humano. Y dice la cita: naturaleza, ahí están los 4 elementos, ¿no? La tierra, el agua, el aire y el fuego, considerados ante todo, desde luego, como entes físicos o biológicos, lo cual es cierto, ¿no? Es decir, como ente desprovisto de todo género de inteligencia, aunque tengan estructura, organización e incluso, o al menos desde un punto de vista descriptivo, ¿no? Es decir, eso me hace acordar, hay un pensador cristiano que se llama Teilhard de Chardin, y que habla pues que todo finalmente, ¿no? aunque tenga una dimensión física como es la naturaleza, todo finalmente se orienta hacia lo divino, todo pareciera partir de lo divino, y de ahí la naturaleza se organiza de tal manera que podemos
diferenciar entre elementos, ¿no? Esto creo que es lo que se plantea acá. Después acá hay a ver, acá en ese mismo, debajo de la cita, acá hay una parte, una idea que quisiera a ver si me la puede aclarar. Dice, se puede notar que los únicos entes que tendrán inteligencia son los seres humanos, lo cual no es posible contradecir de manera pragmática. Pero esto no puede ser aplicable a la realidad ficcional, o mejor dicho, realidades ficcionales, porque en ellas se hace, recordemos, un uso extraordinario de los términos, se cambia, ¿no? Entonces, al hablar del eje circular o de espacio antropológico desde la ficción, se hará referencia a todos los seres racionales que pertenezcan a ella, pero que no sean de modo alguno parte del eje angular. De esa forma, el eje circular podría estar formado por animales, plantas o cualquier otro ser que en la ficción específica tenga inteligencia. Es decir, lo que usted decía antes es que dentro de la realidad yo puedo incorporar a la naturaleza, a eso se refiere, ¿no? Claro, es que como Gustavo Bueno genera esta teoría del espacio antropológico a partir de la realidad, Ajá. es estudio que lo racional va a ser conferido únicamente a los seres humanos. A los seres humanos. En ese sentido, en la realidad actual, y por eso pone este ejemplo, ¿no?, de los extraterrestres, estarían siendo como algo ya angular, porque no pertenecen al humano, claro, y ya son vistos como seres divinos, ¿no? Pero esto en la ficción es algo diferente, porque la ficción puede tener múltiples posibilidades respecto de las racionalidades. O sea, es decir, un ser humano puede comunicarse con, no sé, un gato quizás que habla, entonces en ese sentido está ejerciendo una relación circular, o una relación circular, como si fueran dos iguales. Eso es que estoy cambiando la definición que da Gustavo Bueno en el sentido extraordinario de la literatura. Ya. Y en cuanto a lo imposible, que es otra categoría, dice, lo imposible será aquello que esté fuera del orden normal de la realidad. A eso habría que separar el milagro, también la maldición, porque es un evento que, si bien no sigue el orden natural de los acontecimientos, tiene una connotación religiosa, es decir, tiene su origen en el eje angular del espacio antropológico y seguiría el deseo de los seres que pertenecen a él. Es decir, lo imposible es algo que es propio de lo ficticio, ¿no? Claro, es que tendríamos que separar lo imposible en el sentido de que hay un orden lógico de las cosas, ¿no? Un orden natural de las cosas. En ese sentido, lo divino efectivamente cambia el orden natural de las cosas, pero el milagro tiene una explicación en el eje angular, es decir, que sigue el razonamiento de los seres divinos. En ese sentido tendría una explicación y no sería absolutamente extraño que sucediera el milagro. Claro. En ese sentido, puede darse, ¿no? Claro, no se estaría cumpliendo esa relación de extrañeza frente al evento. Claro, sí. Y eso ahora, mucho también tiene que ver, digamos, con el acuerdo que hay con el lector. El lector es alguien que asume esto, ¿no? Alguien que considera como válido este punto de vista, ¿no? Sí, vamos a ver después. Y el miedo, digamos, ¿qué importancia tiene este concepto del miedo como algo constitutivo de la... Por ejemplo, para hacer una aplicación, el licenciado Vidriera como personaje no genera miedo, ¿o sí? Exacto, no genera miedo. No genera miedo. Por eso estoy problematizando esta cuestión del miedo en el caso de Rodas, porque me parece que el miedo más bien obedece a una
es una posible reacción frente a lo extraño. A lo extraño. Podría generar múltiples reacciones, ¿no? Y creo que una de ellas es lo que ocurre en el licenciado Vidriera, que es el sentido de extrañeza pero con curiosidad, y la curiosidad siempre como frente personal. Claro, claro, sí. Así es. Aunque también se puede aplicar este sentido de miedo en sentido estricto en el caso de algunos niños que le lanzan piedras, porque no obedece el sentido natural de las cosas. Es por eso que los niños tratan de defenderse ante esta situación, dando directamente el objeto, ¿no? Que es el licenciado Vidriera. También podría entenderse como una manifestación del miedo. Claro, sí. Cabe considerar, estrictamente hablando, al licenciado Vidriera como un relato fantástico o no. No, a mí me parece que aún no obedece a un relato fantástico propiamente dicho, porque al final el evento fantástico que sería la transformación del licenciado Vidriera se disuelve en la lógica de la realidad. Se disuelve en el sentido de que el narrador mismo intenta encontrar una explicación, ¿no? Que es a partir de la locura. Claro. Y se disuelve en el sentido también que la transformación es cambiada, es decir, que a través de este cura que aparentemente lo salva de su delirio, lo transforma nuevamente al objeto irreal como algo real, lo trae de nuevo al espacio antropológico. En ese sentido, ubicarlo dentro de la literatura fantástica porque lo imposible se resuelve y se disuelve en la realidad. Luego hace referencia a algunos antecedentes de la literatura fantástica y habla acá de las esencias, debe ser acá, las esencias plotinianas en los géneros literarios. ¿A qué se refiere con eso las esencias? Las esencias plotinianas, ¿no? Este concepto, por ejemplo, ¿en qué medida le permite captar algún detalle del licenciado Vidriera? ¿En qué medida es funcional? Sí, el sentido de las esencias está aplicado directamente para establecer que es posible generar o reconocer antecedentes de la literatura fantástica. Estos términos los tomo directamente del libro de Jesús G. Maestro, cuando él sentido de la genealogía de la literatura. Sí. El autor, para la genealogía de la literatura y el reconocimiento de las especies literarias, establece dos tipos de esencias, las porfirianas y las... Porfiriana. Claro, las porfirianas estarían dadas como la búsqueda de una esencia inmutable, que es fácilmente reconocible. Estas esencias porfirianas, al menos de forma práctica, ya las habría aplicado en la primera parte del segundo capítulo, al establecer qué es lo fantástico frente a otros tipos de literatura, ¿no? O sea, es lo esencialmente fantástico. Luego, las esencias plotinianas ya estarían vistas de forma, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con lo dinámico, dice usted, ¿no? Claro, las esencias plotinianas establecen una relación, si no lineal, al menos familiar, entre los diferentes tipos de textos literarios. En ese sentido, gracias a las esencias plotinianas podríamos establecer acercamientos y, por lo tanto, antecedentes de la literatura fantástica. Claro, sí. Obviamente no lo son. La génesis de la literatura fantástica, justamente aquí usted pone una suerte de metáfora en la página 27, dice, como se ha mencionado en líneas arriba, de la relación genética entre las obras literarias en función de las especies literarias, se infiere una relación de familiaridad, la cual también compartirían las especies dentro del género en el sentido de que tienen un tronco común. Siguiendo esta analogía del árbol, la diferenciación sincrónica es la que se da entre las ramas, ¿no? Especie, y la diferenciación diacrónica es la que se da entre las ramas y el tronco común.
tras esta relación entonces se plantea una homologación entre la génesis de la literatura y la de sus repetidos géneros y especies. Esto estaría sobre todo relacionado con las literaturas clásicas, con las literaturas antiguas, ¿no? Porque de ahí comienza, digamos, esta diferenciación de géneros. Ya Aristóteles ya la había percibido de alguna manera. Desde ahí viene esta división, ¿no? Sí, Que, justamente las citas que tomo para esta analogía entre el árbol del y las árbol. especies literarias, la hace que surge el maestro en el sentido de que la literatura tiene un origen, al parecer, mitológico, ¿no? Ajá. Que parte primero del mito para luego crear este sentido de ficción, que no Sí. pertenece ni al mito ni a la historia. En ese sentido, lo fantástico también puede ser relacionado a eso, al tronco mayor que es la literatura, Claro. y el árbol que es la literatura, la rama que es la literatura fantástica, en el sentido de que también sigue este proceso de la racionalidad humana, ¿no? Claro. Racional establece la diferenciación con el mito, entonces establece sus propios estatutos de realidad. Y es bajo estos estatutos de realidad que por fin se puede generar la idea de lo imposible. Claro. Es gracias a lo imposible que se genera lo fantástico. Sí. Caso contrario, al no poder generar los estatutos de realidad y creer que todo es posible, se genera la literatura maravillosa, ¿no? Que ya se estaba dando en la literatura de caballería. Claro. Los dragones, Claro. todo era pero Sí, pues. Claro, la literatura es algo muy complejo, como es esta cita de maestro, dice en la página 27, el nacimiento de la literatura tuvo lugar en el seno de un conjunto confuso de saberes irracionales y acríticos, determinados por la nebulosa del mito, la religión, la magia y sujetos a técnicas de expresión completamente rudimentarias y simples, desde la oralidad ritualizada o espontánea hasta la más elemental escritura geográfica, criptográfica, alfabética, ¿no? Ese es el origen de la literatura que luego, bueno, encuentra en la escritura actual o en otros sistemas, encuentra también una mayor posibilidad de desarrollo, pero todo comienza en esa especie de génesis, ¿no? Y en esa génesis se mezclan elementos de diverso tipo, y quizá eso explique la diversidad que ahora reconocemos o pretendemos reconocer entre lo que llamaríamos la literatura realista y la literatura fantástica, ¿no? Pero todo tiene un origen común, no hay en ese sentido contradicciones, sino más bien una especie de complementación de lo que se vale también Cervantes en el licenciado Vidriera, incluso en el Quijote, ¿no? O en obras modernas. Tiene usted el caso de García Márquez en 100 años de soledad, que también es una obra así que vuelve a los orígenes, ¿no? A la magia, a la adivinación, a los sueños. claro, responde a la idea de novela total, ¿no? Claro. Que toda generación buscaba. Así es, sí. Sí, pero yo creo que siempre hay esa búsqueda, ¿no? Así que la literatura siempre busca trascender, ¿no? Busca poner en tensión al máximo la relación que hay entre todos los elementos que están a su alcance. Quizá hay algunos que no los puede alcanzar, pero el esfuerzo de la literatura es quizá el más, junto con la filosofía, no lo sé, ¿no? Es el esfuerzo por captar de la manera más plena posible una realidad que uno avisora, pero que para hacerla comprensible, para hacerla comunicable, la convierte en una obra literaria. Como por ejemplo, el próximo año se va a cumplir, creo que 700 años, no sé si es de la obra o del escritor, me refiero a la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo caracterizar esa obra que tiene elementos de realidad, tiene elementos de
la religión ahí muy importante, ¿no? Y son 700 años de la construcción, que son las construcciones más completas, ¿no? Que pone a prueba toda esta teoría, toda esta conceptualización, ¿no? Así que, bueno, después habla usted también, en la página 28, dice usted un lugar, perdón, acá en la página 28, en la primera cita, dice el nacimiento, la literatura, luz de la realidad operativa, en la que está incluido el autor, el lector, ¿es el transductor o es el traductor? Transductor. Transductor. Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué diferencia al transductor del traductor? Ya, claro, dentro de la figura del transductor Ajá. sería el mismo traductor, pero el transductor es una categoría mucho más amplia, ¿no? Que refiere a todas las personas o los medios que están implicados en el proceso editorial, en el proceso que está entre el autor y el lector. Ajá. Y toda la creación del objeto libro, ¿no? La comunicación de medios, los escritores de reseña, los traductores, sí, los cronologistas, y toda esta cuestión, ¿no? Todo que forma parte del... Sí. Ya, y en esa misma página usted habla de otro concepto que acá está, dice así, en el último párrafo dice, voy a tomar de la tercera línea, dice, las relaciones que se pueden plantear con ellos se ubicaría entre los ejes circular, radial o de manera más común, angular, ¿no? Estos conceptos que vuelven varias veces. Esto último, o sea, lo angular, debido a que en paralelo con el nacimiento de la literatura, las realidades representadas en la ficción tendrán una lógica muy parecida a la de la realidad en la que ha sido creada. Los relatos maravillosos tienen lugar precisamente en un espacio antropológico, pero donde lo maravilloso es una realidad. El sentido de lo maravilloso, de manera objetiva, se da cuando los númenes son tratados como démones, cuando se les asigna una corporeidad que mantiene un estatuto en realidad no problematizado. ¿Cuál sería, con algún ejemplo quizá, esta diferencia entre los númenes, ¿no?, que dice usted que son tratados como démones? Ya justo ahora estoy recordando un relato peruano, creo que es de Arguedas, que es el vendedor en harinas. Ajá. Vendedor en harinas, que trata justamente de fantasmas. Para mí es un relato maravilloso. Ya. Ya, en el sentido natural, bueno, en nuestro contexto bastante racional, el fantasma se mantiene como un numen, es decir, como una idea aislada, Ya. a la cual también podríamos tener miedo por su simple idea de posible presencia, ¿no? Ajá. Este es el miedo a la oscuridad, probablemente. En ese sentido, el fantasma no se materializa, pero aún se mantiene como posibilidad, se mantiene como un numen. Como es decir, un algo numen. no físico. Por otro lado, en este relato de Arguedas, el fantasma es capaz de interactuar directamente con los personajes. Y incluso en el relato, el